La anatomía del poder absoluto comienza en el momento exacto en que comprendes que el mundo moderno es una orquesta de necios gritando hacia el vacío. La mayoría de los individuos operan bajo la falsa creencia de que el volumen es sinónimo de autoridad y que la verborrea incesante puede ocultar la carencia de carácter. Pero el guerrero del logos sabe que el ruido es solo la confesión de una mente que teme al silencio. En la arquitectura de la psique, la atención es el capital más escaso y, por lo tanto, el más valioso. Desperdiciarla en una búsqueda desesperada de validación externa es la forma más rápida de arruinar tu soberanía. El estoico no mendiga que lo escuchen. El estoico se convierte en una presencia tan densa y centrada que el entorno, por pura gravedad, se ve obligado a gravitar hacia su centro. No estamos aquí para aprender trucos de seducción social, sino para reconstruir tu voz sobre los cimientos de la sabiduría del mármol. El primer paso hacia la maestría es desaprender la necesidad de llenar los espacios incómodos. Entiende que cada sílaba que emites sin propósito es una gota de sangre que pierde tu imperio personal. El respeto no se pide, se emana, y surge cuando dejas de ser un reactivo de las circunstancias para convertirte en el arquitecto de tu propia expresión. La soberanía mental es el territorio más difícil de conquistar, pero es el único que garantiza que tu palabra, cuando finalmente decida romper el silencio, sea recibida no como una sugerencia, sino como una ley inquebrantable. La verdadera maestría comunicativa no reside en la lengua, sino en el hegemonicon, la facultad rectora de la mente que los estoicos consideraban el centro de mando de la existencia. Aquel que no gobierna sus pensamientos difícilmente podrá gobernar sus palabras, y mucho menos su destino. Marco Aurelio nos recordaba que la calidad de tu vida está dictada por la calidad de tus juicios. En un mundo saturado de caos y estímulos digitales, el hombre de mente y poder cultiva una ciudadela interior infranqueable. Esta fortaleza no se construye con aislamiento, sino con una disciplina de juicio que filtra cada impresión antes de permitirle entrada. Cuando te diriges al mundo, tu discurso no es más que la cristalización de lo que ocurre en tu intimidad. Si hay desorden y miedo dentro de ti, tus palabras sonarán huecas y ansiosas. Pero si has conquistado tu centro, tu logo se manifestará con una sobriedad y precisión que resultan magnéticas. El despertar del logos implica que has dejado de ser un esclavo de tus impulsos reactivos. Cada interacción es un ejercicio de justicia racional donde das al mundo exactamente lo que tu razón dicta, ni más ni menos. El 1% de los elegidos entiende que la autoridad real no necesita de adornos ni de pretensiones. Se basa en la coherencia absoluta entre el pensamiento y el verbo. Al sumergirte en esta enseñanza, transformas tu manera de estar en el mundo. Dejas de ser un participante pasivo en la marea del ruido social para convertirte en el eje de simetría contra el cual todo el caos rompe y se disuelve. La primera arma de precisión en tu arsenal de soberanía es, paradójicamente, una invitación a la profundidad del otro. Cuéntame más sobre eso. En una sociedad enferma de solipsismo, donde todos esperan ansiosamente que el otro termine de hablar solo para proyectar su propia importancia, el individuo que posee la disciplina de callar se convierte en una anomalía fascinante. Esta frase no es un recurso de cortesía superficial, es un imán de presencia radical. Al otorgar tu atención plena, estás entregando el tributo más alto que un ser humano puede ofrecer, la validación de la existencia ajena a un nivel ontológico. Marco Aurelio nos instaba a entrar en la mente de los demás para comprender las raíces de sus acciones. Al pedir profundidad, desarmas el ego más complejo en cuestión de segundos. Esta seguridad granítica de no tener la necesidad neurótica de demostrar tu inteligencia te permite ser el observador soberano. La gente se siente atraída hacia ti no por lo que dices de ti mismo, sino por cómo las haces sentir cuando están en tu presencia. No hay sentimiento más embriagador que ser verdaderamente escuchado por una mente que no juzga, sino que busca comprender. Al usar esta herramienta, practicas el desapego del propio yo para servir a la verdad del momento, posicionándote como un líder empático y un estratega del alma que sabe que el que sabe preguntar con intención es siempre el que termina gobernando la conversación. La segunda herramienta de este código de invencibilidad es la frase que el hombre común más evita por temor a parecer débil: no sé. En un teatro de falsedades donde la presión por tener una opinión instantánea sobre todo ha degradado el lenguaje, el individuo con el coraje de admitir su ignorancia se eleva inmediatamente por encima de la mediocridad.
Esta es la aplicación práctica de la humildad intelectual de Epicteto. El no sé no es un signo de vacío, sino la declaración de una mente limpia de prejuicios y lista para la conquista de la verdad. Al pronunciar estas palabras con una calma glacial y una mirada que no busca disculparse, proyectas una confianza que los arrogantes jamás podrán comprar. Solo alguien profundamente anclado en su ciudadela interior puede permitirse el lujo de ser honesto sobre sus límites. El estoicismo nos enseña que la honestidad es la base de la claridad mental. Mentir para salvar el ego es una forma de esclavitud que te encadena a las expectativas ajenas. Al integrar esta frase en tu vocabulario de poder, detienes la inercia de la pretensión y obligas a los demás a reevaluar su propia honestidad. Te posicionas como un individuo de alto estatus porque demuestras que valoras la realidad por encima de la imagen proyectada. Eres alguien en quien se puede confiar ciegamente, porque cuando finalmente afirmas algo, el mundo sabe que lo haces desde una base de certeza absoluta. La autenticidad es el perfume más raro de nuestro tiempo, y quien posee la fuerza de ser real atrae magnéticamente a quienes buscan la verdad. La tercera palabra de poder es un puente de mármol construido con la materia prima de la validación objetiva. Suena difícil. En la cosmología de mente y poder, la empatía no es sentimentalismo reactivo que debilita al observador, sino una forma de justicia intelectual. Es reconocer la carga del otro como un hecho de la experiencia humana sin dejarse arrastrar por ella. Séneca nos recordaba que cada individuo libra una batalla interna de la que no sabemos nada. Al pronunciar estas palabras con una voz pausada y libre de lástima, realizas un acto de alquimia social. Estás transformando el aislamiento del interlocutor en una experiencia compartida de realidad. La mayoría de las personas responden al sufrimiento ajeno con consejos no pedidos o comparaciones egoístas que invalidan la lucha del otro. El estoico moderno, en cambio, utiliza la validación para desarmar la resistencia. Esta frase corta la soledad del otro de inmediato, porque siente que está siendo observado por un aliado poderoso que comprende la gravedad sin perder la calma. Te conviertes en un puerto seguro de autenticidad. No intentas arreglar sus problemas, porque el estoicismo enseña que cada hombre es responsable de su propia fortaleza, pero al validar la dificultad, demuestras que posees la madurez superior de quien sabe honrar el proceso ajeno. Este magnetismo surge de tu capacidad para mirar a los ojos de la adversidad ajena y llamarla por su nombre, sin miedo y sin drama, consolidando tu lugar como un referente de integridad y apoyo inquebrantable. La cuarta herramienta de este código no es una articulación fonética, sino la ausencia deliberada de ella. El silencio con propósito. En la tradición del pórtico, esto representa el ejercicio supremo de la sofrosine o templanza. El necio es esclavo de su lengua y arroja palabras al viento para llenar el vacío de su propia inseguridad. El sabio utiliza el silencio como un escudo de grafeno que corta el ruido para revelar la esencia. El silencio estoico no es vacío, es una presencia densa, una presión atmosférica que obliga a los demás a ajustarse a tu ritmo interno. Al sostener el silencio 2 o 3 segundos extra después de que el otro termine de hablar, mientras mantienes una mirada tranquila, ejerces un dominio personal hipnótico. Este vacío actúa como un espejo donde el otro se ve obligado a encontrarse con su propia ansiedad. A menudo, las personas seguirán hablando y revelando información crítica simplemente porque no soportan el peso de tu calma. El silencio con propósito comunica de forma subconsciente que eres el dueño absoluto de tu tiempo y de tus reacciones. Atraerás a cualquier persona porque el silencio es el espacio donde nace el respeto natural. La gente no respeta lo que es barato y abundante, y las palabras hoy son la mercancía más devaluada. Al convertir tu voz en un recurso escaso, elevas automáticamente el valor de cada sílaba. Esta es la sabiduría del estoico moderno. Transformar el silencio en un pedestal sobre el cual tu presencia se vuelve monumental e inalcanzable para el hombre común. La quinta herramienta es el reconocimiento del valor ajeno condensado en la frase «te aprecio». En la estructura de la filosofía estoica, esto no es una búsqueda de simpatía, sino una manifestación de la justicia, dar a cada cual lo que le corresponde según su mérito. Marco Aurelio comenzaba sus meditaciones con un inventario de gratitud, demostrando que el verdadero estoico posee una ciudadela interior tan vasta que puede iluminar la excelencia en los demás sin sentir que su propia luz disminuye. Al decir «te aprecio» con una mirada directa,
Emites una frecuencia de abundancia que resulta irresistible para las personas de alto valor. La mayoría de la población sufre de una anemia de reconocimiento y vive en una competencia neurótica por el estatus. El estoico moderno sabe que su valor es intrínseco, por lo que el acto de apreciar se convierte en una posición de poder. Cuando validas la virtud de alguien, te posicionas subconscientemente como el juez de la excelencia. Eres tú quien tiene el criterio para otorgar ese sello de aprobación. Elevar a los demás desde tu propia suficiencia crea una lealtad inquebrantable. Las personas se sienten atraídas hacia ti no por lo que les pides, sino por la nobleza de lo que les das sin esperar nada a cambio. Esta técnica genera una conexión real en segundos, pues rompe barreras defensivas y establece un terreno de juego basado en el respeto mutuo. Solo aquel que es verdaderamente independiente puede ser verdaderamente generoso, convirtiéndote en el anfitrión de una realidad superior donde la excelencia es celebrada y atraída hacia ti. Capítulo 8. Autarquía y el decreto del no soberano. La sexta palabra de poder es el decreto definitivo de la libertad humana, no. En la arquitectura estoica, esta palabra representa la autarquía o autosuficiencia. Es el muro de contención que protege tu ciudadela interior contra las invasiones de lo irrelevante y lo mediocre. Epicteto enseñaba que la libertad comienza donde termina nuestra necesidad de complacer. Aquel que no sabe decir no es, en esencia, un esclavo que lleva sus cadenas ocultas bajo una máscara de amabilidad. Al pronunciar un no firme y carente de justificaciones ansiosas, realizas un acto de higiene espiritual. El 99% de la población vive en un estado de pánico social, aceptando compromisos que desprecian a cambio de una aceptación efímera. El estoico moderno comprende que su tiempo y su atención son la moneda con la que compra su destino. Al decir no a lo que no alinea con tu propósito superior, estás diciendo un sí monumental a tu propia virtud. Esta palabra genera un respeto natural inmediato que resulta intimidante para los débiles y fascinante para los fuertes. Demuestra que tienes una dirección y que tu voluntad no es una veleta. La sabiduría estoica enseña que el valor de tu sí está determinado por la fuerza de tus no. Si tu aceptación es automática, carece de precio. Pero si tu no es una frontera de granito, tu acuerdo se convierte en un tesoro codiciado. El hombre que sabe negarse emana una fuerza magnética de independencia que las personas perciben como autoridad natural, consolidando tu lugar entre los elegidos que saben que en la economía del carácter, la firmeza es la forma más elevada de la libertad.